Vamos a ver ahora algunos comandos útiles para la conversión de formas ya construidas. A partir de unas formas que ya tenemos levantadas, podemos seleccionarlas, ya sea por sus caras o de forma entera, y en el menú de diseño, modificar forma, tenemos acceso a todos estos comandos que permiten modificar el resultado de estas formas. Vamos a empezar viendo el comando de suavizar y combinar caras, para ver qué podemos hacer con ello. Este comando lo que hace es suavizar la unión entre las caras. Vamos a modificar esa unión, pudiéndolo hacer de una forma más simple o de una forma más compleja, depende de la fragmentación que demos a esa unión. Vamos a pedirle en este caso que sea así, y ya vemos que de una forma muy suave ha redondeado, ha fragmentado la unión de las caras, modificando esa forma original. En el siguiente caso, vamos a hacerlo cara a cara. Vamos a seleccionar esta cara y esta cara. Siempre tenemos que tener al menos dos caras seleccionadas para poder suavizar la unión entre ellas. Y vamos nuevamente al menú de diseño, modificar forma, suavizar y combinar caras. En este caso nos aparece también la barra deslizadora que nos permite aumentar la fragmentación del suavizado, pero además también nos va a permitir preservar los contornos de las caras, es decir, este borde y este borde de abajo lo va a mantener, o le podríamos también pedir que nos redondeara, nos suavizara ese contorno. Vamos a hacer primero preservando los contornos, vamos a suavizar al máximo y veremos que esto es lo que sucede. Se han mantenido los bordes superior e inferior y el borde de unión entre ambos se ha suavizado. Y es más, si seleccionamos la cara, ahora se comporta como una cara completa. Ahí vemos, esta es la cara superior. Si quiero seleccionar la cara anterior, la que tengo aquí, selecciona toda la cara porque al suavizarlo ya lo entiende como una entidad. Vamos a volver por este lado. Vamos a seleccionar ahora esta cara y vamos a realizar la misma operación de suavizado, modificando la forma. Haremos lo mismo. Y aquí lo tendríamos, el resultado. Vamos a ver ahora qué sucedería si hacemos la operación sin preservar las caras. Vamos a volver la acción hacia atrás. Aquí lo tendríamos. Y vamos a seleccionar ahora esta cara y esta cara. Vamos a repetir la acción, modificar forma, suavizar y combinar caras. Vamos a contornear esos bordes. Ya estamos viendo qué está sucediendo. Está redondeando todos los bordes comunes a las caras. Por este lado vamos a realizar la misma operación. Seleccionamos estas dos caras. Vamos a modificar formas suavizando las caras. Contornos suavizados. Y vemos el resultado. Vamos a ver ahora el comando de curvar y combinar aristas. Para curvar y combinar aristas seleccionaremos de una forma individual las aristas o bordes que queremos modificar y después operaremos sobre ellas. Es decir, vamos a ir seleccionando con las teclas, ya sabemos, para seleccionar cualquier elemento de la forma de manera individual, tecla Control y Shift a la vez, y seleccionamos las aristas o bordes que queremos modificar. Ahí las tendríamos seleccionadas. Iríamos al menú de diseño,
modificar forma, curvar y combinar aristas. Ya vemos que de esa manera las ha curvado. Podríamos hacerlo igualmente con las de la otra cara. Vamos a hacerlo también y ver la diferencia entre las que están curvadas y las que no lo están. Modificar forma, suavizar y combinar. Aquí vemos cómo la parte superior tiene esos bordes suavizados y la parte inferior no, y de qué forma está combinando perfectamente este perfil con este. Sigamos con otro comando de conversión. En este caso vamos a ver un comando que afecta a los bordes y por tanto seleccionaríamos algún borde, por ejemplo S, y si volvemos a tocar el borde para editarlo, en la paleta flotante que nos aparece, ya la conocemos, vamos a definir a medida el borde. Podemos decir que el borde esté marcado como por defecto aparece, pero también podemos suavizarlo como en el caso que queremos ver. Vamos a suavizarlo y al darle OK, ahora al seleccionar las caras vemos que las dos caras que estaban separadas por el borde que hemos pedido que se suavizaran, ahora se comporta como una única cara. Incluso podemos ver que este borde que tenemos aquí, si le pedimos también que nos lo suavice, vemos que ahora no solamente se ha suavizado con esta cara, sino que esta cara, por haberse suavizado mediante este borde con esta otra, ahora al seleccionamos todas las caras que están afectadas por bordes suavizados. Vamos a ver ahora la opción de alargar caja. Si seleccionamos la forma y editamos cualquiera de sus caras, en la paleta que nos aparece alargar caja la tenemos aquí. Bien, lo que estamos haciendo es inscribir nuestra forma dentro de un paralelepípedo tangente a ella, es decir, dentro de una caja. Ahora, si seleccionamos cualquiera de las aristas de la caja, por ejemplo esta, en la paleta flotante que nos aparece tenemos tres opciones: alargar, alargar desde el centro y sesgar. En el primer caso nos fijamos en que si tocamos esta arista de aquí, correspondiente a esta cara, permanece fija la cara opuesta, que es esta, y toda la operación se realiza en torno a ella. Vemos que de una forma libre podemos modificarlo manteniendo la cara de la derecha, esta cara, esa cara, la mantenemos fija y realizamos la operación con las otras. En el caso en el que alargamos desde el centro, mantenemos fija una posición central y alargamos según los ejes, pero siempre de una manera proporcional alrededor del eje central. Y en el caso de sesgar, seguimos manteniendo la cara de la derecha como fija y toda la deformación, toda la operación, se realiza manteniendo fija esa cara. Vamos a hacer una forma a partir de una línea dibujada, por ejemplo, algo así. Vamos a cambiar de plano, subiremos por aquí, vamos a ponernos ahora en el horizontal, seguiremos por aquí y cerraremos ahí. Por ejemplo, esta forma. Si seleccionamos, vamos a ver cómo se está comportando. Ya vemos que se comporta, es una forma que no se encuentra en el mismo plano, son varios planos de edición. Ahí la vemos. Si seleccionamos esta forma, ahora podemos en el menú de diseño modificar forma, cubrir con caras. Vamos a añadir los bordes que sean afilados, podría ser superficie suavizada. Aquí vemos que ya se ha cubierto con unas caras esa superficie, esa línea de la que hemos partido. También podríamos suavizar estas caras. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos personalizar las caras de la forma. Sabemos que si seleccionamos la forma y entramos en sus definiciones, en el modelo
aquí tenemos el material con el que se ha definido. Si seleccionamos cualquier otro material, por ejemplo pintura 06, y damos OK, ese material se extenderá a todas las caras, como estamos viendo. Ahora bien, podríamos seleccionar únicamente una de las caras y modificar solo la cara que hayamos seleccionado o otras opciones. Seleccionamos la forma, pinchamos en la cara que queremos modificar y en la paleta flotante que nos aparece elegimos definiciones de cara personalizadas. Vamos a elegir un material diferente, por ejemplo la pintura 15, y ahora aplicar cambios podemos aplicar solo a la cara clicada, a todas las caras similares o a todas las caras. Vamos a elegir solo a la cara clicada y veremos que efectivamente solamente cambia ese material. Bien, si elegimos, vamos a ver por este lado, si ahora seleccionamos esta forma y nuevamente le pedimos que queremos modificar esa cara, vamos a cambiar que el material ahora que queremos modificar, cambiar es al pintura 6, y en las opciones de aplicación vamos a pedirle que sean todas las caras similares. Quiere decir que todas las caras que tenían similares características a la que hemos seleccionado se cambiarán, es decir, en este caso las que tenían ese mismo material. Bien, si lo elegimos de esta forma, ahora todas las caras que estaban amarillas se han convertido a roja, el material pintura 06 que hemos pedido. Si vamos a seleccionar nuevamente esa cara, por ejemplo, volvemos a la misma operación. Ahora vamos a ponerlo en pintura 22 y queremos que afecte a todas las caras de la forma, y efectivamente lo hace. Vamos a ver ahora algunas opciones que tenemos a nuestra disposición en cuanto a los bordes de la forma. Sabemos que cualquier forma podemos editar los elementos que la componen, ya sean caras o bordes, de una forma individual si presionamos la tecla Control y Shift a la vez. Vemos que ahí puedo seleccionar una cara, otra cara, y puedo seleccionar los bordes de una forma individual. Bien, si elegimos seleccionar la forma y entramos en sus definiciones, aquí tenemos control sobre de qué forma podemos operar con los bordes. Los bordes, si están marcados, quiere decir que puedo seleccionar individualmente esos bordes, los veo y los puedo editar, como hemos visto ahora. Ahora bien, si seleccionamos oculto, de esta forma, ahora si yo quiero seleccionar individualmente los elementos de la forma, puedo seleccionar únicamente las caras y no los bordes. Ya veo que si me acerco a la posición teórica del borde, no puedo seleccionarlo porque está oculto, así se lo he pedido. La otra opción, si selecciono la forma y suavizo los bordes, ahora los bordes ya no existen, y si trato de seleccionar cara a cara, por haberse suavizado los bordes, todas las caras se unen en una única entidad. Vamos a volver a colocarlo en borde oculto para hacer otra operación. Estando en borde oculto, si entramos en el menú de diseño, modificar forma y seleccionamos geometría de forma oculta, ahora si tratamos de editar los elementos de la forma individualmente, vemos que también puedo ver dónde se encuentra el borde y me aparece con línea discontinua. Quiere decir que puedo verlo, está en línea oculta, pero no puedo operar sobre él. Vamos a ver las operaciones de forma sólida que podemos realizar. Bien, todas estas formas que tenemos aquí son formas independientes que están interrelacionadas. Veremos qué operaciones podemos realizar con ellas. Cuando seleccionamos una de las formas, vamos a estudiar este primer caso. Cuando seleccionamos una de las formas, esta es la forma que se va a considerar el operador. Bien, una vez seleccionada, entraríamos en el menú de diseño,
modificar forma, unión, sustracción e intersección son las operaciones booleanas que podemos realizar. Si elegimos la unión, ahora si continuamos con el diálogo que aparece aquí, seguimos este diálogo, haga clic en una forma con la que combinar la selección. Bien, pues la única forma que está relacionándose con la que hemos seleccionado es esta, y al hacer un clic, ahora las dos ya forman una única entidad. Si seleccionamos una de ellas, las dos se seleccionan. Bien, la siguiente operación, vamos a seleccionar el mismo elemento, esta forma. Entraríamos en el menú de diseño, modificar forma, vamos a hacer una sustracción. Ahora nos pide con qué queremos sustraerla, pues con esta. Lo que hemos hecho ha sido con la forma que hemos entendido, que le hemos dicho al programa que es el operador, ha generado esa sustracción sobre la forma que hemos mantenido. En el siguiente caso vamos a hacerlo al revés. Vamos a pedir que este sea el operador. Vamos a pedir hacer la misma operación de sustracción con este, y ese es el resultado. Esta ha sido la forma que hemos modificado con el operador que ha desaparecido, dejando esa huella sobre la forma. En el siguiente caso vamos a hacer una intersección. Seleccionamos uno de los dos elementos, en este caso por buscar una intersección, el resultado va a ser el mismo utilizando este como operador o este. Vamos a buscar la modificación de formas con una intersección con este elemento y ahí tenemos el resultado. Vamos a retroceder la acción, vamos a hacerlo al revés. Este seleccionamos primero, queremos hacer una intersección con este y el resultado vemos que es el mismo. Vamos a ver el mapa de textura y alineación de forma. Si la forma contiene un material que incluye una textura, como en estos casos que estamos viendo, podemos controlar el modo en que se visualizará esa textura en las caras de la forma. La definición del mapa de textura se encuentra, una vez seleccionada la forma, en el panel del modelo, en las definiciones de la forma, y lo tenemos aquí, el mapa de textura. Por defecto, cuando seleccionamos una forma como una entidad, la única opción de mapa de textura que nos ofrece es la de caja, es la que tiene por defecto. Ahora bien, si seleccionamos alguna de las caras, una o más caras, de forma individual de manera individual en la forma como hemos hecho ahora, ya veremos que en el modelo el mapa de textura ya tiene dos opciones, por plano o por caja. Si elegimos la opción de caja, todas las caras modificarán la textura en caso de hacerlo de la misma manera. Pero si elegimos por plano, las modificaciones que se puedan realizar sobre esa textura serán plano a plano según el plano seleccionado. Vamos a ver estas dos opciones. Si seleccionamos toda la forma de una vez y entramos en el menú de diseño, alinear textura 3D, podemos primero definir el origen de la textura. Nos dice el diálogo del programa, nos pide que introduzcamos una ubicación 3D. Por ejemplo, vamos a pedirle que la textura comience en ese punto. De esa forma ya hemos visto que la textura ha comenzado desde aquí con el patrón de blanco, negro, blanco, negro, comenzando en ese punto. Bien, también podemos pedirle, si volvemos al menú de diseño, alinear texturas de 3D, definir un origen. Primero nos dice que tenemos que seleccionar el plano donde queremos hacer esa operación. Se operará en todos ellos, pero nos pide que primero seleccionemos uno, pues este por ejemplo. Ahora podemos elegir definir el ángulo gráficamente, como es la opción que está seleccionada y la que haremos ahora, o definir el ángulo numéricamente. Vamos a hacerlo gráficamente. Nos dice que primero introduzcamos
ese vector y que hagamos un giro, pues por ejemplo ahí, y ya vemos que la textura ha girado en todos los planos. Vamos a retroceder la acción para ahora pedirle que lo hagamos numéricamente. Vamos a alinear textura, definir dirección sobre esa cara, ángulo 30 grados. Ok, este es el ángulo que nos ha girado de 30 grados. También por último podríamos restaurar la textura como la teníamos inicialmente, aquí en restaurar, y vuelve a colocarse como inicialmente estaba. Ahora bien, podemos seleccionar las caras de forma individual. Vamos a seleccionar esta, control shift, clic, y podemos hacer las mismas operaciones que hemos realizado anteriormente, pero referidas solamente a la cara seleccionada. Entraríamos en el menú de diseño, alinear textura 3D, definir origen. En este caso ahora nos está pidiendo que dentro del marco de selección de la textura seleccionemos un punto de origen para arrastrar la textura. Pues por ejemplo voy a acercarme para tener mejor precisión. Quiero comenzar en ese punto, ya veo que arrastro toda la textura y la voy a llevar hasta ahí. Ahora con un clic fuera del rectángulo validamos esa acción. De esa manera ya tenemos colocado el origen de la textura y ahora podríamos también hacer un giro a la misma. Vamos a volver a seleccionarla, nuevamente menú de diseño, alinear textura, definir dirección. Bien, nos está diciendo que hagamos lo mismo que antes. Pues vamos a elegir por ejemplo aquí y vamos a rotar ahora, pues por ejemplo, pues que hagamos la rotación, pues por ejemplo así. Ya vemos que lo hemos girado. Con un clic fuera validaríamos la acción. Bien, podemos ver también, vamos a restaurar nuevamente, sí, vamos a restaurar, vamos a seleccionar esa cara y en el menú de diseño, alinear textura 3D, podemos restaurar como teníamos inicialmente. Si quisiéramos que esta cara y esta cara estuvieran alineadas, las texturas en esa arista de la pirámide, bien, pues seleccionaríamos esa y le vamos a pedir que por plano se nos ajuste. De esta forma ya hemos visto que la textura se ha alineado. A partir de aquí podríamos modificar esta cara, su textura, de una forma individual, si quisiéramos ajustarla como hemos hecho. Por ejemplo, me acerco, quiero tomar este punto de inicio y lo llevo hasta ahí, si quisiera que el patrón se me repitiera de una forma muy concreta. De esa forma podría operar en todas las caras. Vamos a ver por último qué es la operación de consolidar la forma. Cuando en una forma hacemos operaciones de edición, es posible que en algún momento se pierda una de las caras y la forma pierda su volumen como masa, como en este caso hemos perdido una de las caras. Si quisiéramos que esto no fuese así, sino que después de realizar todas las operaciones de edición la forma fuese un elemento sólido, deberíamos consolidar esta forma. Lo haremos de la siguiente manera. Si seleccionamos la forma, menú de diseño, modificar forma, comprobar solidez. Nos está diciendo, nos da un aviso de que la selección actual contiene una o varias formas no sólidas. Haga clic en consolidar para intentar convertir esas formas en sólidas. Bueno, pues vamos a solidificar y de esta forma ya hemos visto que esta forma se ha solidificado.